Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a las jornadas de Atapuerca al Parkinson. Soy Lara, trabajadora social de la Asociación Parkinson Burgos y os presento la charla enredada Los trastornos del control de impulsos y otros síntomas no motores. En ella intervienen doctora Esther Cubo, neuróloga especialista en los trastornos del movimiento en el Hospital Universitario de Burgos. Cuenta con gran experiencia en diferentes estudios e investigaciones de enfermedades neurológicas como el Parkinson. Mónica Ortega Gutiérrez, psicóloga de la Asociación Parkinson Burgos, con gran experiencia tratando síntomas no motores con personas afectadas por enfermedad de Parkinson, familiares y cuidadores. Y María José Alarcia, Pepa para todos nosotros. Pepa es afectada por enfermedad de Parkinson y paciente de la Asociación Parkinson Burgos desde 2013. Es un gran ejemplo de superación y hoy portavoz de todos sus compañeros. Muchas gracias. Hola, sí, vale. Voy a ser breve porque creo que se había enfocado inicialmente la charla como una mesa redonda y yo lo había entendido mal, entonces había preparado unas diapositivas. Y ante todo, muchísimas gracias por la invitación y estoy, la verdad, que hablando en familia porque muchos de vosotros pues os veo en el hospital. Bueno, todo brevísimo. Ya sabéis que la dopamina, bueno, pues se fabrica aquí. Este es el mesencéfalo, esta es la sustancia negra, se llama negra porque tiene el pigmento y esta es la sustancia negra de una persona que tiene Parkinson. Veis que tiene poca melanina, es decir, que hay una disminución de la sustancia negra que produce la dopamina y eso se produce porque hay un acúmulo, ¿no?, del cuerpo de Levy, de la proteína anormal. La enfermedad de Parkinson, bueno, pues ya la describió James Parkinson hace 200 años y la describió desde la distancia. Es decir, que básicamente los signos cardinales, hoy todavía el diagnóstico se basa en función de los síntomas motores, y las pruebas complementarias que pedimos en la consulta, la resonancia, el DAT scan, analíticas, lo que sirven es para complementar el diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico, se basa en la historia neurológica, en la exploración. Y básicamente son los síntomas motores que todos sabéis, el temblor, la rigidez, la lentitud de movimiento y la alteración de la marcha con el paso de los años. Bueno, pues los síntomas no motores realmente han permanecido ocultos durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que lo que se ve son los síntomas motores, es la punta del iceberg, y lo que no se ve son los síntomas no motores. Entonces, realmente, ¿qué ha pasado? No se ve, desde luego el neurólogo pues no lo veía. Vamos con muchísima prisa a la consulta, vamos a ver qué le pasa, ¿está usted lento de movimiento? Y durante muchos años pues no dábamos tiempo a poder estudiar mejor este tipo de síntomas. Y realmente son mucho más, quiero decir, son muy prevalentes y desde el inicio, antes de empezar los síntomas motores. Bueno, pues los síntomas no motores afectan otros órganos que no son el cerebro, que es lo que han dicho anteriormente el anterior ponente. Y la hipótesis actual es que antes de que empiecen a depositarse los cuerpos de Levy en el cerebro, pues ya empiezan a depositarse en el tubo digestivo. Eso se descubrió por casualidad. Se hizo una biopsia colónica en un paciente que se hizo, bueno, pues 20 años antes, desarrolló la enfermedad de Parkinson y, bueno, como ya empezaba a pensarse, a lo mejor puede que la enfermedad empiece en otro órgano antes del cerebro, se estudió esa biopsia colónica que se había hecho 20 años antes y se descubrió que tenía cuerpos de Levy. Bueno, pues eso ha sido el boom, es decir, que la progresión de los síntomas no motores empieza realmente por el tubo digestivo. Voy un poquito deprisa. Entonces, la fase presintomática, es decir, presintomática, ¿qué significa? Antes de empezar los síntomas motores, pues ya tenemos síntomas no motores. Vamos a ver. Tenemos lo que es la falta de olfacción,
Hay personas que empiezan con un trastorno del sueño, empiezan a tener pesadillas, se mueve mucho la cama, es el trastorno del sueño en fase REM, el estreñimiento, que es muy, muy prevalente, y la depresión. Vale. Al inicio de la enfermedad de Parkinson, cuando ya empieza a ver los síntomas motores, pues los pacientes se pueden quejar pues de fatiga, falta de energía, me canso muchísimo al finalizar el día, de una visión borrosa y de dolor. Es un dolor que muchas veces se asocia a una rigidez. A medida que va progresando la enfermedad, bueno, pues ya empieza a aparecer más síntomas no motores. Empieza a haber, bueno, pues una ansiedad que muchas veces se relaciona con las fluctuaciones, decimos que son fluctuaciones no motoras, es decir, el fármaco empieza a dejar de hacer efecto, empeoran los síntomas motores, pero también empeoran ciertos síntomas no motores como la ansiedad. Y luego, en la enfermedad de Parkinson más avanzada, es cuando ya empieza a haber fallar más partes del cerebro. Empieza a haber ya deterioro cognitivo, alucinaciones, alteraciones en la función sexual, incontinencia e hipotensión. Esta evolución de los síntomas no motores, la verdad que es importante porque también nos ayuda a diferenciar la enfermedad de Parkinson de otros tipos de parkinsonismo, los parkinsonismo plus, porque si nos encontramos que una persona que tiene signos motores muy parecidos a los de la enfermedad de Parkinson, pero que debuta con mucha hipotensión ortostática, bueno, pues me está indicando que ese paciente seguramente no sea la enfermedad de Parkinson idiopática. Es decir, que el mejor diagnóstico de los síntomas no motores nos permite, desde luego, dar un diagnóstico más adecuado, más certero sobre la enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo plus. ¿Son frecuentes los síntomas no motores? Sí, mucho. Algunos pueden llegar hasta presentes hasta en el 80%, como es el estreñimiento. Y desde luego los trastornos del ánimo, un 40%. Y la falta de memoria, el deterioro cognitivo, hay diferentes series, pero aproximadamente podemos decir que en la fase más evolucionada de la enfermedad hasta en un 40%. Bueno, ¿hay diferencia en síntomas no motores entre los hombres y las mujeres? Bueno, pues hay estudios de género en la enfermedad de Parkinson y realmente la principal conclusión que tenemos es que más que la enfermedad de Parkinson sea diferente en el hombre o la mujer, los síntomas son diferentes porque realmente son hay diferencias entre hombres y mujeres, independientemente de que sea de la enfermedad de Parkinson. Es decir, que en la enfermedad de Parkinson lo que sí parece verse es que es más frecuente en varones, eso lo dicen muchos estudios epidemiológicos. Empieza antes, la edad media de inicio es antes en hombres que en mujeres. Por eso se ha dicho que a lo mejor los estrógenos tienen cierto efecto protector y al llegar la menopausia, bueno, pues puede favorecer el inicio de la enfermedad de Parkinson. Tiene más rigidez, menos temblor comparado con las mujeres, y en las funciones cognitivas parece que realizan mejor lo que son las funciones visoespaciales. Y dentro de los trastornos de impulso, el trastorno de control de impulsos tienen más hipersexualidad que las mujeres. En cambio, las mujeres, por ejemplo, hay una diferencia que el trastorno de control de impulso pues, va más por el tema de la compra compulsiva. Y dentro de otra característica puede ser que tengan mayor ansiedad, depresión y dolor comparado con los hombres. ¿Qué síntomas son más importantes? Es decir, yo tengo un paciente, ¿no? Y realmente en la consulta y me lo encuentro con una fase moderada avanzada, ¿no? Entonces, hay que priorizar. A ver, se bloquea la marcha, tiene muchas fluctuaciones, la pastilla, el efecto de la pastilla no llega de una toma a otra, tiene alucinaciones y empieza con fallo cognitivo. A ver, desde luego cuando yo me enfrento con múltiples problemas hay que priorizar porque no puede salir de la consulta con 5 nuevos tratamientos, hay que ir paso por paso. Y lo que sí sabemos es que desde el punto de vista del paciente, los síntomas no motores repercuten más en la calidad de vida del paciente que los síntomas motores.
Y desde el punto de vista del cuidador, también los síntomas no motores repercuten más en la carga de cuidador que los síntomas motores. Es decir, que si yo tengo que enfocar un tratamiento y ese paciente ahora mismo está sufriendo una depresión y tiene fluctuaciones motoras, me voy a centrar, un primer paso me voy a centrar a tratar esa depresión. Y evidentemente yo sé que tengo un segundo problema, lo vamos a tratar, pero hay que dar prioridad un poco a los síntomas. El trastorno de control de impulsos, bueno, pues en este sentido parece mentira que se empezó a tratar la enfermedad de Parkinson con levodopa, con agonistas, pues a finales de los años 60, los 70 fueron para los agonistas, pero hasta el año 2000 no empiezan a aparecer publicaciones sobre el trastorno de control de impulso. Y en ese sentido los españoles fuimos los primeros. El doctor Molina del Hospital 12 de Octubre fue el primer artículo que lo que hizo fue describir la ludopatía. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya de repente, ya parece que los síntomas motores son importantes, pero hay otros síntomas. Y ya empezó un poco lo que es el estudio de estas manifestaciones tan poco conocidas en aquel momento. Hay también que hacer, como el trastorno de control de impulso está muy relacionado con el uso de los agonistas dopaminérgicos, a lo mejor si leéis información os vais a encontrar con diferentes términos y es importante también aclararlo. ¿Qué significa el síndrome de disregulación dopaminérgica? Bueno, pues el síndrome de disregulación dopaminérgica está muy asociado a los fármacos dopaminérgicos, sobre todo los agonistas, y lo que quiere decir es que el paciente toma compulsivamente fármacos antiparkinsonianos. Le entra pánico en el momento que empieza a haber un empeoramiento motor y toma, en vez de tomar 6 pastillas de Sinemet, pues llega a tomar 10, 12. Y también se usa este término cuando el paciente hace como conductas muy repetitivas. O, por ejemplo, el uso excesivo de Internet, el empezar a enredar en cajones, poner en orden. Bueno, trastorno de control de impulsos. ¿A qué se llama la definición? Pues incluye los siguientes síntomas que son hipersexualidad, el juego compulsivo, el gasto excesivo de dinero y la hiperfagia. Hiperfagia significa el comer de forma compulsiva, no se sacian, continuamente están picando. Y luego hay otro síndrome que se llama síndrome de retirada del agonista dopaminérgico, que es lo contrario. Es decir, que realmente, ¿qué es lo que pasa? Empieza a desarrollar complicaciones el uso de agonistas dopaminérgicos. Y si lo retiramos bruscamente, puede ocurrir lo contrario, que el paciente caiga en un estado de apatía, una apatía de no tener ganas de hacer nada. Entonces, tenemos 2 estados dopaminérgicos. El hipo, donde desde el punto de vista motor pues hay lentitud, hay temblor, y desde el punto de vista no motor, pues predomina la apatía. Y el estado hiperdopaminérgico, donde lo que vemos es discinesia, cuando aparecen los movimientos involuntarios, cuando toma la medicación, y pues por ejemplo también el trastorno de control de impulsos. Es decir, que el paciente lo que pasa es que se va a mover a través de diferentes oscilaciones, y eso es en relación cuando toma la medicación. Nos podemos encontrar que el paciente está pues, en esta franja, en el sentido que toma su medicación y le hace efecto, le llega el efecto de una toma a otra y desde un punto de vista de la conducta está bien. Podemos encontrar lo contrario, en el sentido que toma la medicación, empieza a desarrollar discinesias, empieza con un trastorno de control de impulsos, con ludopatía, y desde un punto de vista cognitivo con muchísima impulsividad. Es un estado casi, podríamos decir, de hipomanía. Y al contrario, podemos encontrarnos el estado hipodopaminérgico. El estado hipodopaminérgico, el paciente está muy lento, está en un estado off, está apático.
está con mucha bradifrenia, con una lentitud de pensamiento. Entonces podemos encontrarnos fluctuaciones, tanto motoras, no motoras. Bueno, ¿y las características del trastorno de control de impulsos? Bueno, pues es importante conocer qué personas están a riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Porque ahora mismo hay ciertos países que, por ejemplo, ya no usan apenas agonistas dopaminérgicos debido a las complicaciones legales que han tenido el trastorno de control de impulso. Entonces, sabemos que los varones, los jóvenes, que ya previamente tenían cierta apetencia pues, a las máquinas tragaperras, es decir, que a comprar mucha lotería, pues esas personas realmente están a riesgo a que si yo le pongo un tratamiento con un agonista dopaminérgico pueda desarrollar, exacerbar lo que ya presentaba previamente. Y entonces, en este caso, deberíamos usar otros fármacos. ¿Cómo se tratan los síntomas no motores? Bueno, pues tenemos una serie de guías que se publican en publicaciones científicas y la pregunta básica es realmente, entonces, ¿cuántas pastillas tengo que tomar? Yo esto es lo que me encuentro en la consulta, ¿no? Y la verdad que yo, no sé si algunos de vosotros me habéis presentado esto pastillero de papel, pero de una forma muy inteligente porque realmente el paciente de Parkinson, que quizás también es hipertenso, tiene que tomar su pastilla de la tensión, múltiples fármacos. Bueno, pues aquí lo tenemos distribuido por colores de pastillas, las horas, y aquí lo tenemos distribuido por las cajetillas. Pero ¿qué pasa? Que con los genéricos cambian el color de las pastillas y cambian las cajetillas. Entonces, bueno, hay veces que hay muchísimo lío. Y encima, ¿vamos a tener que poner todavía más tratamiento para los síntomas no motores? Bueno, pues a lo mejor sí y no, porque hay síntomas no motores que mejoran con los fármacos dopaminérgicos, es decir, mejoran con los fármacos dopaminérgicos todo aquel síntoma no motor que cuando se me va el efecto de la medicación empeora, es decir, el dolor. Si yo empiezo a tener mucho dolor cuando se me va el efecto de la medicación, pues evidentemente si yo optimizo el tratamiento dopaminérgico, pues va a mejorar. El síndrome de piernas inquietas, pues también ese mejora. Y luego también lo que es la apatía. Y, por ejemplo, los fármacos dopaminérgicos empeoran ciertos síntomas, sobre todo lo que son las alucinaciones. Las alucinaciones pueden empeorarlo. Bueno, esto es un poco una tabla, también resumen, es que intento ir un poco deprisa. Y, por lo general, un paciente con alucinaciones y trastorno de control de impulsos, pues hay una serie de reglas. Tenemos que evitar los agonistas dopaminérgicos, la amantadina. Si el paciente presenta demencia, cuanto más simplifiquemos el tratamiento, mucho mejor. Usar la levodopa. Y luego también algunos fármacos que usamos para la enfermedad de Alzheimer, los fármacos anticolinsterásicos, parece que mejoran también, sobre todo lo que es la atención y parece también que mejoran las alucinaciones. Y lo que he dicho, que todo lo que mejora en el estado pues el dolor, la apatía, el síndrome de piernas inquietas es susceptible de mejorar si optimizamos el tratamiento dopaminérgico. Y tratamientos efectivos que tenemos hoy en día para síntomas no motores, muy efectivos, es por ejemplo el babeo, la cialorrea, la toxina botulínica, va muy bien. Puede mejorar bastante, pues aproximadamente un 60, un 70%. Es un tratamiento que hay que poner cada cierto tiempo, cada 3 meses, pero bueno. Las pesadillas, el trastorno del sueño en fase REM, que bueno, hay veces que es así, esporádico, pero hay veces que puede llegar a ser brutal, es decir, que el cónyuge puede ser dañado de una patada. Entonces, el clonazepam, el ribotril, y parece ser también que la melatonina es un tratamiento muy efectivo. El estreñimiento, bueno, pues el estreñimiento no hay que olvidarlo y hay que darle mucha importancia. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque lo que me está diciendo el estreñimiento es que ese tubo digestivo está muy enlentecido, y entonces un tubo digestivo enlentecido pues hace que la medicación no se absorba. Entonces tenemos que combatir el estreñimiento y lo principal, con agua, con hidratación, con líquidos. Las personas mayores pierden la sensación de sed y no beben.
Beben para tomar la pastilla y beben el vaso de la comida, pero no beben porque no tienen sed. Entonces hay que recordarlo, es muy importante, y luego todo eso ayudado con lo que es una buena dieta con mucha fruta y verdura, y laxantes si fuera necesario. Y luego las alucinaciones, pues tener mucho cuidado en el sentido, porque las alucinaciones es un marcador de que a la larga, ese paciente va a presentar deterioro cognitivo. Y bueno, muchas veces no solamente son alucinaciones, sino que son delirios, son pensamientos. Alguien me está robando o tengo unos celos muy patológicos. Bueno, pues hay que tener cuidado y limitar el uso de agonistas dopaminérgicos y el uso de fármacos, por ejemplo, anticolinérgicos. Pueden ser eficaces lo que son los fármacos neurolépticos, con precaución para que no empeoren los síntomas motores, y los fármacos anticolinesterásicos. El hacer ejercicio físico es fundamental, es el mejor tratamiento neuroprotector. ¿Por qué? Y luego también mejora los síntomas no motores, mejora el estado anímico. Una persona que hace ejercicio sale a la calle, se relaciona con otras personas, va muy bien para lo que es los síntomas depresivos. La apatía, tiene una rutina, tiene que hacer cosas. La somnolencia diurna, a ver, si no tengo nada que hacer, me siento en el sillón y me duermo. Evidentemente, delante de la televisión a uno le entra siempre sueño. Y luego también se ha visto que el ejercicio físico, y eso lo dicen muchos estudios epidemiológicos de series sobre todo eran religiosos en Estados Unidos y también en Australia, que lo que se ha hecho es que durante más de 30, 40 años, pues a la edad de 30 años se les ha seguido. Y se les ha seguido porque al cabo de 10, 15, 20 años, algunos han desarrollado demencia, algunos han desarrollado enfermedad de Parkinson, y se ha visto que ¿qué diferencia, desde un punto de vista epidemiológico, ha hecho que esas personas desarrollen una enfermedad neurodegenerativa? Bueno, pues los estilos de vida. Y se ha visto que el ejercicio físico, una persona que hace un ejercicio físico moderado, moderado significa, caminar por lo menos, desde luego tiene menos probabilidad de desarrollar una demencia y de desarrollar una enfermedad de Parkinson, por el tema de activación cerebral. Nuestro cerebro siempre está funcionando, y con el ejercicio físico nuestro cerebro, nuestras neuronas, lo que hacen es poner en funcionamiento nuevas conexiones cerebrales. Y como siempre, que para el tratamiento de los síntomas motores y no motores, evidentemente hace falta una terapia multidisciplinar. Yo como neurólogo intento, dentro de lo que cabe, tratar todo lo que puedo, dándome cuenta que hay algunos síntomas que no hay un tratamiento farmacológico, y desde luego alabar la Asociación de Parkinson por todas las terapias, y yo desde luego los pacientes siempre animo para que vengan aquí a poder beneficiarse de todos vuestros tratamientos. Y desde luego hay que cuidar mucho lo que es el paciente y el entorno familiar. Yo he ido lo más rápido posible para no interferir la mesa redonda que hay ahora, y me gustaría un poco decir, hablando de los síntomas no motores y de los tratamientos farmacológicos, pues hace 5 años pues yo he ido a Camerún en 3 ocasiones, y entonces íbamos a ver a pacientes con enfermedad de Parkinson, y íbamos con proyectos de investigación. Entonces, nuestro primer proyecto de investigación era realmente con nuestros tratamientos actuales hemos modificado la evolución de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué impacto ha hecho, ¿no? Y también pensábamos que realmente, siendo la levodopa el fármaco más potente, ¿qué han añadido los agonistas? ¿Qué han añadido todos los nuevos tratamientos que son tan caros, ¿no? Nosotros vivimos en el primer mundo y tenemos acceso a todos los tratamientos. Bueno, pues en contra de la hipótesis con la que fuimos a Camerún, lo que nos dimos cuenta, en primer lugar,
es que los pacientes con enfermedad de Parkinson, bueno, no tienen acceso. Si acaso tienen acceso a la levodopa, pero desde luego no tienen acceso a los agonistas dopaminérgicos que tomáis vosotros. Y es un impacto brutal el tratamiento que nosotros estamos proporcionando. Ha modificado muchísimo la enfermedad de Parkinson. Es decir, yo estoy viendo la consulta gente que tiene 15, 20 años de evolución con sus fluctuaciones, pero caminan, tiemblan, pero quiero decir, necesitan ayuda algunas veces, pero más o menos tienen una vida decente. En otros sitios, con menos acceso a la medicación, a 5 años de evolución, bueno, pues tenían que traerlos, porque no hay sillas de ruedas, lo tenían que traer a cuestas a los pacientes porque no podían caminar. Es decir, que nosotros no estamos quejando. A ver, no digo que, evidentemente, yo entiendo perfectamente la queja, pero hay que tener una perspectiva, es decir, no apreciamos todo lo que tenemos y cómo estamos impactando la evolución de la enfermedad. Y luego otra cosa, le pregunté a un curandero que cómo cura usted a una persona deprimida, porque digo, evidentemente la medicina viene de los curanderos, de cosas que se han descubierto por casualidad, ¿no? Y me dijo que evidentemente la depresión es una enfermedad infravalorada, porque en una persona con depresión en Camerún tiene que comer, y esté deprimido o no, tiene que trabajar, es decir, tiene que hacer todo. Y bueno, pues entonces me dijo que él trataba a las personas con depresión, pues les decía que tenía que dar un paseo y tenía que estar con niños, es decir, que estar rodeado, sobre todo con niños, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejercicio físico mejora los síntomas depresivos y eso lo saben ya desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y bueno, pues nada más. Venga. Bueno, pues a mí ya sabéis que soy Pepa, para todo el conjunto de la gente con la que convivo casi a diario. Pues en principio darle las gracias, que ha venido para ilustrarnos, y creo que sí que se le ha entendido muy bien. Ha venido a complementar un poco también la otra charla, pero a ponérnosla ya a nivel de pacientes. Yo no soy paciente suya, pero sí que tengo compañeros que lo son. Y entonces, en principio, pues yo he venido un poco de portavoz de las inquietudes y de las conversaciones que tenemos en clase, digo yo. Como yo les digo a los nietos, yo me voy a mi escuela, vosotros a la vuestra. Y la verdad es que se echa en falta cuando no la tenemos. Entonces, yo quería, en principio, ver un poco todo lo del deterioro cognitivo, la falta de atención, los olvidos que se producen, todo ese tipo de cosas que yo las voy viendo poco a poco, pero que yo soy de las que, gracias a Dios, lo he comentado en casa porque ellos mismos me han hecho notarlo. Al principio de yo ser diagnosticada, solo tengo 4 años de diagnóstico. Entonces, claro, todavía no es muy largo el recorrido del efecto de la medicación, los efectos secundarios, que algunas veces casi te hacen decir, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero que son necesarias. Entonces, yo pienso para mí, en principio, que sí que es fundamental el que hablemos con los de casa para decirles cómo nos sentimos. Y a la hora que nos acompañan a consulta, si algo se nos olvida, que nos lo hagan saber también. Pero hay otra contrapartida, que cuando vamos donde el médico hay cosas que nos da mucho apuro el decir. Ya. Entonces, todo ese tipo de cosas de los trastornos compulsivos, bien sea el juego, bien sea la hipersexualidad, la cabezonería que me dicen a mí, y el hecho de los hobbies, que un hobby se te puede convertir también en una ocupación general del día. Yo, por ejemplo, tengo el pecado de que me voy a la huerta, entre mis flores y las hierbas y lo que me gusta hacer, se me olvida todo lo demás. Y claro, me lo tienen que decir, oye, que tienes a los demás en casa, que te estamos esperando. Entonces, todo ese tipo de cosas, para mí es sobre todo fundamental el que tengamos que tener la confianza con el facultativo, confianza y a la vez fe en lo que nos va a dar, en los remedios que nos van a dar. Hacerles saber cuál es nuestra evolución con esa medicación para que, como nos ha dicho,
hay cosas que tienen remedio, pero que han de ser paulatinas. Y después el ver cómo seguimos evolucionando para saber si es correcto o no lo es. Y después también para mí es fundamental la confianza en los terapeutas y en todos los profesionales que tenemos en la asociación, porque yo sí que reconozco que desde el primer día que me diagnosticaron, lo primero que hice fue ir a la asociación. Me lo recomendaron las hijas. Y visto lo que vi, les dije, me apunto. Procuro no faltar. Es más, cuando falto lo echo en falta. Porque es eso, es todo el complemento que te dan, tanto físico como psicológico, como los trucos que me dan los compañeros, que son también la segunda parte. Y yo pienso que eso tiene que ser un poco eso, el equipo completo, el que nos haga tener esa fuerza para poder seguir caminando, porque si no hay días que sí realmente te vienes abajo. Cuando sabes que eso va a ser para toda la vida y que no tiene remedio de momento, hay días que te hundes. Y gracias a ellos también y a ustedes seguimos para adelante. Tengo también una duda que de un compañero también, con los que hemos estado estos días charlando y preparando un poco para poder resumir un poquitín. Tenía él un tratamiento, le han cambiado. ¿Y cuánto tiempo suele durar ese impasse entre el efecto de lo que nos quitan y el efecto de lo que nos ponen? ¿Hay más o menos un periodo determinado? O cada A ver, una regla fija no hay, pero yo siempre... A ver, al día siguiente no, ¿eh? Uno no nota, pero al cabo de una semana uno ya sabe cómo le va el nuevo medicamento. Lo que pasa que, a ver, muchas veces necesitamos tener un poquito una ventana temporal. Yo he dicho una semana porque, bueno, si desde luego hay un efecto secundario grave, vamos, los primeros días se ve. La eficacia, muchas veces lo que hacemos es a lo mejor ir retirando un medicamento poco a poco, ir introduciendo el otro medicamento y ir subiendo. Entonces, hay que esperar y hombre, al menos un mes, ¿eh? Y luego lo que es y luego hay que saber discernir, porque en un paciente que tiene fluctuaciones que no todos los días son iguales, entonces un día es mal, otro día es bueno, pues vamos a ver has tenido más días buenos que antes, es decir, que es que hay fluctuación, entonces hay que ponerlo un poquito todo. Y ahí sí que es básico que todos esos detalles se los llevemos apuntados y en la consulta se lo hagamos saber, ¿no? Yo creo que está fenomenal que traigáis una hoja con vuestras preguntas, o vuestros principales problemas, porque y luego desde luego para mí yo empiezo a preguntar, intento ir enfocando síntomas motores, no motores y tal, ¿no? Pero al final la pregunta es, ¿cuál es el principal problema para usted? Porque yo a lo mejor veo uno, pero a usted, ¿qué es lo que más le preocupa? O a la familia, ¿qué es lo que más le preocupa? Vamos a priorizar el problema, vamos a poner una solución al principal problema y luego vamos a irnos fijando en los siguientes problemas. Entonces, traer esa hojita, porque con las prisas se nos olvida. Luego, después de haber estado esperando 10 meses al neurólogo, con las prisas, dice, Dios mío, si no le he preguntado esto. Y ahora, bueno, hay teléfono también. Entonces, es mejor traer eso. Y entiendo, sobre todo las personas jóvenes, con parejas jóvenes, decir que están trabajando, es difícil faltar al trabajo, eso es un hándicap. Pero nos gusta ver el ambiente, esa persona y su ambiente. Y la información de la otra persona también es muy importante. Bueno, buenos días. Yo, para el que no me conozca, soy Mónica, la psicóloga de la Asociación de Parkinson Burgos. ¿Se me escucha bien? Sí. Es que me escucho rara. Bien, ¿no? Bueno, tenemos poco tiempo, no puedo contar todo lo que me gustaría deciros esta mañana, pero sí unas pequeñas pinceladas, así que así me puedo explayar. Yo, como terapeuta en la asociación, me toca tanto trabajar con los afectados como con los familiares, que la gran mayoría están aquí. Y veo la versión y los argumentos que me ponen por las dos partes.
No vamos a seguir y vamos a enumerar otra vez los síntomas no motores de la enfermedad porque ya los hemos dicho bastante. Sí que quiero hacer hincapié en algunos de ellos. En los trastornos de la conducta, del control de impulsos y también en las alucinaciones y en los delirios. ¿Por qué? Porque son dos de los temas que más nos avergüenzan y más nos da miedo y apuro comentar, tanto a las personas que tenemos al lado como incluso a los mismos médicos. Entonces, yo como terapeuta sí que me gusta que tanto los pacientes como los familiares y cuidadores, a veces sí que les doy alguna charla y les meto bastante rollo, porque quiero que conozcan la enfermedad, que sepan a lo que se pueden enfrentar, que no les dé apuro conocer esos síntomas, porque es importante saber que pueden aparecer, tanto como efecto de la medicación como efecto de la misma enfermedad, y que no esperen a que el síntoma se esté muy desarrollado y se haya como cronificado. Por ejemplo, en el caso de las alucinaciones, pues la gran mayoría tenemos el apuro de que una alucinación lo relacionamos con la persona que está loca, con la persona que encerramos. Entonces, el saber que tú, por ejemplo, te metes a la cama y notas de repente una presencia debajo de la cama, o que notas que por la noche al atardecer ves como sombras, o que te parece ver bichitos, el saber que no te tienes que avergonzar, que no tienes que tener miedo, que es un efecto de la propia medicación, que muchas de las medicaciones del Parkinson lo pueden producir, el saber qué ocurre y el que nada más lo tengas que pasar un par de veces para que tú se lo cuentes a los terapeutas, a los familiares o al neurólogo mismo, va a hacer que al abordar muy pronto ese síntoma es más fácil que desaparezca, porque seguramente cuando os lo cuentan en consulta vosotros vais a ver si se puede reducir algún medicamento, si la aparición ha coincidido con algún medicamento nuevo que se ha puesto, etcétera. Si no lo contamos, por lo general esos síntomas psicóticos no suelen desaparecer. Es más, se vuelven más complejos, más crónicos, y yo creo que tiene que ser bastante inquietante tener síntomas psicóticos. Sobre todo porque, una depresión, una ansiedad, todos hemos tenido algún momento pues más bajitos de ánimo, o ha habido alguna circunstancia que nos haya pasado tener algún momento de ansiedad. Pero los trastornos psicóticos imponen un poco más. Imagino. Yo tengo la fortuna que creo que no les he pasado y que todo lo que veo existe. Y por otra parte, otra de las cosas que me preocupa mucho como terapeuta, no solamente a mí, sino también a los compañeros, son los delirios. Los delirios, ¿cómo los podemos notar? Pues igual de repente como cuidadores o familiares vemos que la persona se ha vuelto más desconfiada. ¿Qué personas se las que confiaban o no? Están hablando de mí, está seguro que me quiere quitar el dinero, mi marido que seguro que se va con otra, o al revés, etcétera. Esos son también síntomas psicóticos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que reconocer que están existiendo y que tenemos que aprovechar esas visitas al neurólogo para contar y definir cuándo han aparecido, para que vosotros, que al final sois los ingenieros de la química del cerebro, les podéis ayudar. Eso por una parte. Y con los trastornos del control de impulsos, claro, cuando leemos algún artículo, que siempre lo hablamos, es hipersexualidad, compras compulsivas, cosas como muy grandes, ¿no? Ya como una adicción muy, muy seria. Pero cuando van a aparecer esos síntomas, los principios son mucho más sutiles. Pues de repente, oye, no nos importa quitarnos sueño para hacer actividades. Parece que se nos ha dado el subidón y hemos decidido que estamos 7 horas en el huerto y que no nos acordamos de que tenemos ni siquiera nietos, etcétera. No hace falta llegar a tener un trastorno del control de impulsos, así lo que es definido, sino que hay que tener esas pequeñas... Sí, esas pequeñas pistas que nos van a dar también las personas que nos rodean. Porque sí que es cierto que muchos de los que estáis aquí a veces decís, es que en casa me han dicho que me he vuelto un poco cabezón, que digo que por aquí y es por aquí. Y ellos también lo dicen, los familiares, que se han vuelto más cabezones, que parece que no les importa la familia, que cuando se ponen con una actividad no hay manera. Yo creo que esas cosas hay que comentarlas cuando vas al neurólogo. Tiene que ver con el Parkinson, con la medicación que tomas, y tienen que saberlo en la consulta para que te puedan ayudar, porque no desaparecen y van a más. Y como cuidadores, pues a los familiares decirles que tengan mucha paciencia, que casi siempre, yo como digo,
si una persona tiene un problema en el corazón, nadie le echa la culpa. Pero parece que todas las cosas que nos pasan por ansiedad, por apatía, por una alucinación o por hacer muchas actividades de golpe o mucho ejercicio, o sea, que se nos va un poco la pinza, parece que nosotros tenemos mucha más, que tenemos que tener fuerza de voluntad para cambiarlo, cuando realmente es el desequilibrio químico que tenemos en el cerebro casi siempre el que nos hace ser así. Entonces, como cuidadores, decir, sí, maja, pero lo tengo que cuidar yo en casa o la tengo que aguantar yo en casa, pero realmente hay que ser más comprensivos. Ellos realmente tampoco pueden controlar tanto su conducta, igual que cuando hay un desequilibrio en otros organismos. Y eso os quería contar así, como vamos muy deprisa. Y el tema del sueño, por ejemplo, que también a veces alguien me decía, jolines, pero si es que yo termino de comer, termino de cenar, estoy en la mesa y ¡frum!, que me quedo frito. ¿Eso es normal? No es normal. ¿Y también tiene solución? Bueno, pues vamos a ver. En principio, la somnolencia diurna puede ser un efecto secundario de la medicación. También. Sí. Entonces hay que revisar un poco el tratamiento farmacológico y luego, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes con enfermedades crónicas tienen múltiples medicamentos. Entonces, y luego vamos añadiendo, y nadie va retirando. Entonces, a lo mejor resulta que tomó una benzodiazepina, un tranquilizante para dormir, una época, y nadie le ha quitado ese medicamento. Y claro, con el paso de los años nuestro cerebro es más frágil, es más, para tener efectos secundarios. Entonces, hay medicamentos que bueno, los tranquilizantes más la enfermedad de los tratamientos antiparkinsonianos, pues combinados pueden favorecer mucho lo que es la somnolencia diurna. Entonces hay que hacer siempre una revisión de tratamiento, ¿vale? Pero la somnolencia, y luego también hay que vigilar cómo duerme esa persona por la noche. Y que, por ejemplo, pues que no haya otras cosas. Ronca, los roncadores, la apnea del sueño, hay que vigilarlo, es muy prevalente. Y luego deciros que la verdad que la dopamina, bueno, pues la dopamina es un neurotransmisor, pero es un neurotransmisor que un poco va ligado un poco a lo que es la felicidad y a las ganas de hacer cosas y la creatividad. Entonces, siempre se dice que los niños son seres dopaminérgicos, se mueven, son felices, ¿no? Y con el paso de los años, el envejecimiento, ¿en qué consiste? Cada vez uno tiene una conducta más apática, tiene menos curiosidad de hacer cosas, tiene menos ganas de salir a dar un paseo. Eso es lo normal, no digo en la enfermedad de Parkinson. Entonces parece, y luego en el envejecimiento normal hay una bajada de dopamina. Entonces, la dopamina hay que darla porque evidentemente va a mejorar, es un tratamiento sintomático, pero los síntomas no motores algunos son derivados porque esa persona, por alguna predisposición genética, hace que esa dopamina se fije en algunos receptores del cerebro y desarrollen, pues eso, el trastorno de control de impulsos o desarrollen una creatividad excesiva. Empiezan a pintar, empiezan a escribir poesías y hacen libros de poesía. La dopamina va ligada a la creatividad y por eso hay también muchos pacientes, los pintores, algunos han terminado con enfermedades psiquiátricas, es decir, que hay algo que es bueno y que es malo. Entonces tenemos que dar los fármacos y vigilar sus efectos secundarios. Los fármacos no son venenos. Leemos el prospecto y yo digo, pero Dios mío, no sé cómo pueden tomar algo si se leen el prospecto. Evidentemente hay pacientes que no lo toman porque dicen, pero usted ha leído el prospecto. Digo, sí, pero de verdad que no es un veneno, que le vamos a mejorar. Entonces y luego es importantísimo la aceptación y la confianza. Es decir, existe el efecto placebo, es decir,
me voy a tomar el último medicamento que es carísimo. Eso tiene mogollón de efecto placebo, ¿eh? Y el efecto placebo no es un día, el efecto placebo dura. Pero también existe el efecto nocebo. Y el efecto nocebo significa que me va a sentar mal. Ya lo estoy pensando desde el principio. Este fármaco, y es que digo, Dios mío, pero si no he llegado a tomar, me sientan mal. Y muchas veces esos efectos secundarios no tienen un soporte biológico. Y por eso digo que la confianza en el médico y en los tratamientos que existen, que son buenísimos, si no, no estarían así, ya se lo aseguro. Bueno, pues todo ese tipo de factores influye muchísimo. Y nosotros, de alguna manera, podemos influir también en aminorar esos efectos negativos de los efectos secundarios, como pacientes. ¿Tenemos también algo que hacer o que aportar a los diagnósticos médicos y a las ayudas de la asociación? Bueno, pues en primer lugar, cuenta mucho cómo toma uno la medicación, porque si lo toma de forma errática, entiendo que si hay pacientes que toman 15 y 20 pastillas al día, yo no sé cómo pueden hacerlo, pero es importante tomar la medicación a sus horas, porque si no, ¿qué pasa? Si no hay una buena adherencia al tratamiento y nosotros como neurólogos no lo sabemos, pues nuestro primer pensamiento es, voy a subirle la dosis. A lo mejor no hay que subirle la dosis, hay que tomarlo adecuadamente, Entonces, yo creo que... Y luego el paciente y cierta supervisión familiar. Y otra cosa que no quería olvidarme también, el Requip Prolib, ¿está más indicado el tomarlo por la mañana o por la noche? Pues eso... No sé si es pregunta para usted. Ya, es que no, pero... Teníamos una discusión. Es que lo tomamos por la mañana, otros lo tomamos por la noche. Ya no hay un estudio, no hay un estudio que diga es mejor el desayuno en la comida y en la cena. Y luego es un fármaco que incluso está diseñado para, aunque sean de diferentes dosis, para tomarlo juntos. Y hay gente que lo toma separado, es decir, Requiprolib de 8 me tomo en el desayuno y en la cena. Hay mucha variabilidad. No hay un estudio científico que demuestre que es mejor tomarlo al desayuno. Yo, quiero decir, pero eso es una opinión personal, pero no tengo una base científica. Es mejor siempre tomarlo cuando uno se acuerde que lo va a tomar, ¿no? Y entonces también pienso, aunque el efecto es 24 horas al día, pero claro, siempre hay el empezar a hacer efecto y el declive, ¿no?, del efecto, es decir, siempre es una curva. Yo digo, pues mientras que sube uno y baja el otro, pues vamos a hacerlo durante la noche. Me gusta a mí, pero es una opinión personal, tomarlo mejor por la noche, pero bueno. Vale. Yo aquí nada más, solo quería dar una pequeña pincelada. Por favor, si estamos tomando tantas pastillas y vemos que nos empezamos a saltar alguna toma porque se nos olvida, porque no ha saltado la alarma, porque estábamos con una actividad y se nos ha ido, tenemos que empezar a dejar que los cuidadores y que los familiares nos dejen. No significa que estamos perdiendo capacidades, no significa que es que somos como niños pequeños y yo soy adulto y yo me llevo mis pastillas, etcétera. Esto es un equipo, el equipo técnico, tanto vosotros con vuestra farmacología y nosotros todos los terapeutas, no solamente los psicólogos, sino terapeutas ocupacionales, logopedas, etcétera, y luego los cuidadores. La base de que una persona enferma tenga una buena evolución y una buena calidad de vida, dentro de que una persona con Parkinson, su calidad de vida no es como la nuestra, es evidente, pero depende mucho de que hagamos caso a los cuidadores, a los familiares, que no les tomemos a veces como nuestros enemigos, pero cuando tenemos esta sintomatología no motora, a veces se desquebraja un poco esa relación de confianza, porque qué pesada, porque siempre encima mío, porque parece que ni que fuese yo tonto, etcétera. Entonces yo, por favor, con la farmacología y con el resto de las cosas, pero con la farmacología, que el no tomarlo bien puede hacer que tengamos más síntomas de los que tenemos y los estemos empeorando, vamos a dejar que nos cuiden.
Que la verdad que yo tengo que decir que como terapeuta los hombres son mejores enfermos que las mujeres, se dejan cuidar bastante mejor, ejercen bastante mejor el rol de enfermos que las mujeres, que nos cuesta un poco más que nos cuiden y que se sacrifiquen. Entonces, por favor, dejar que los cuidadores y los familiares nos tutelen un poquito cuando tomamos tantas tomas que se nos puede ir un poco, que no pasa absolutamente nada, somos un equipo, todos, nada más. Y yo como final, y sabiéndome también el portavoz de todos vosotros, darles las gracias a ellas en persona y a todo lo que representan, tanto al servicio médico como a la asociación. Bueno, gracias.